Estaba en el garaje, absorto en el rítmico vaivén de la lija sobre las patas de una vieja mecedora de castaño, cuando mi teléfono vibró con insistencia sobre el banco de trabajo, entre virutas y herramientas. Era una tarde de jueves a finales de noviembre, uno de esos días grises y húmedos que se instalan sobre las rías Baixas como una manta de lana empapada, borrando la línea del horizonte sobre el mar. Llevaba horas refugiado allí, tachando tareas de una lista de pequeñas reparaciones domésticas que venía posponiendo desde que el calor del verano nos abandonó. Me sacudí el serrín de las manos con un trapo viejo y alcancé el aparato, esperando encontrar un recordatorio del dentista o, con suerte, un mensaje de mi amigo Gerardo confirmando nuestra salida de pesca del sábado si el tiempo nos daba tregua. En su lugar, la pantalla mostraba un mensaje de mi nuera, Elena. Eran solo 3 líneas, pero cargadas de esa eficiencia directa que la caracteriza. Hola, Lucas. Espero que estés bien. ¿Puedes revisar tu correo cuando tengas un momento? Te envié algo importante sobre las fiestas. Gracias, Elena. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Nadie envía un correo electrónico formal para organizar las Navidades a menos que lo que tenga que decir sea difícil de digerir. Solté la lija, entré en la casa sintiendo el frío de mis propios huesos, me serví un vaso de agua para ganar tiempo y me senté a la mesa de la cocina frente al portátil. El asunto del mensaje era aséptico. Planes de Navidad. Quería avisarte con tiempo. Lo abrí con los dedos todavía entumecidos y leí despacio cada palabra. Hola, Lucas. Espero que no estés pasando mucho frío por allí arriba. Carlos y yo hemos estado hablando con mi padre, Ramón, y como él vuela desde Bilbao para quedarse toda la semana, hemos decidido pasar el día de Navidad solo nosotros 4, el núcleo familiar inmediato. Será mucho jaleo con las rutinas de los niños y todo eso, y queremos que sea algo tranquilo y acogedor. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos has dado, especialmente con los gastos de la terapia de Hugo. Habíamos pensado que quizás podrías pasarte el 27 o el 28 para vernos. Nos encantaría. Con cariño, Elena. Releí el texto 3 veces, deteniéndome en esa expresión. Núcleo familiar inmediato. Como si yo, de repente, hubiera pasado a ser un satélite lejano, una pieza prescindible en el engranaje de su hogar. Como si los 2 años que llevaba cubriendo religiosamente el coste de la logopedia y la terapia ocupacional de mi nieto Hugo, una inversión que ya rozaba los 35.000 euros, no me hubieran comprado, al menos, un rincón en su mesa. Me dolió pensar en los sábados de lluvia conduciendo casi 1 hora por carreteras secundarias para llevar a Hugo y a la pequeña Lucía al acuario o a la piscina, solo para que sus padres tuvieran un respiro. Al parecer, yo era una opción excelente para los días de logística y esfuerzo, pero un inconveniente estético cuando alguien más importante ocupaba la silla principal. Cerré la tapa del portátil y me quedé mirando el jardín a través del cristal empañado. El abedul que Carmen, mi difunta esposa, había plantado con tanta ilusión el año que nació Carlos, se alzaba ahora desnudo, con su corteza blanca brillando bajo la luz mortecina del atardecer. Ella se había ido hacía 3 años por culpa de un cáncer de páncreas que no nos dio tiempo ni a despedirnos. Desde entonces, mi vida consistía en llenar los huecos del silencio con serrín, viajes de fin de semana y el empeño casi desesperado de seguir sintiéndome útil para los míos. Carmen habría sabido gestionar esto. No habrían pasado ni 60 minutos antes de que llamara a Carlos para poner los puntos sobre las íes con esa mezcla suya de ternura y autoridad que nadie podía ignorar. Yo, en cambio, nunca tuve ese peso sobre él. Carlos es un buen hombre, mi hijo, pero tiene la debilidad de los juncos. Se dobla siempre hacia el lado que empuja con más fuerza. Y en los últimos 4 años, quien ha soplado como un vendaval en su casa ha sido Ramón. Para entender cómo hemos llegado a este punto de exclusión, hay que conocer la dinámica que se instaló desde el principio. Cuando Carlos se casó con Elena hace 7 años, yo estaba encantado.
Ella era una mujer brillante, una jefa de proyectos en una constructora que manejaba su vida personal con la misma precisión que una obra de ingeniería. Aunque su rigidez a veces levantaba un muro invisible entre nosotros, yo respetaba su capacidad de mando. Pero su padre, Ramón Ortiz, era harina de otro costal. Era un corredor de seguros jubilado de Bilbao, uno de esos hombres que han prosperado a base de codos y necesitan que el mundo entero valide su éxito. Aparecía por aquí en un coche que valía más que los cimientos de mi casa, llenando el aire de arrogancia. Tenía dogmas inamovibles sobre la crianza, la economía y hasta el fútbol básicamente, sobre cualquier cosa que implicara cómo debía funcionar la familia de su hija. No era un villano de película, sino algo más sutil. Ofrecía juicios disfrazados de consejos y ejercía el control bajo la máscara de la generosidad. Jamás olvidaré la víspera de la boda. Ramón me acorraló junto a la barra, me puso una mano pesada y paternalista sobre el hombro y, con un tono que no admitía réplica, sentenció. Lucas, solo quiero decirte que yo me voy a encargar de cuidar muy bien de estos dos. No tienes de qué preocuparte. Yo forcé una sonrisa y le di las gracias, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia. No era una promesa de colaboración familiar. Era una ocupación de territorio. Me estaba ordenando, con una elegancia cruel, que diera un paso atrás. Y ahora, con este correo de Elena, finalmente lo habían conseguido. Cuando llegaron los nietos, primero Hugo y, 2 años después, la pequeña Lucía, decidí volcarme por completo. Quería ser un abuelo presente, de esos que dejan huella. Aparecía siempre que me necesitaban. Era fiable como un reloj suizo. Nunca cancelaba una visita, jamás llegaba con las manos vacías y, sobre todo, nunca permití que Carlos y Elena se sintieran culpables por pedirme ayuda, por tarde o inoportuna que fuera la hora. Las cosas se complicaron cuando a Hugo le diagnosticaron, a los 4 años, un retraso madurativo en el habla y varios desafíos de procesamiento sensorial. Los costes de los especialistas les golpearon donde más duele. En la estabilidad del día a día. Tenían una hipoteca considerable en Vigo, Elena había tenido que reducir su jornada para cuadrar las recogidas del colegio y las terapias, y los ingresos de Carlos como electricista, aunque constantes, no daban para cubrir sesiones que rondaban los 400 euros semanales. Quiero dejar algo claro. Ellos no me pidieron dinero. Nunca lo hicieron directamente. Fue Carlos quien, una tarde de lluvia mientras tomábamos un café, mencionó con la mirada baja que estaban sopesando reducir las sesiones de Hugo de 3 a 1 sola por semana. No buscaba un cheque, simplemente me lo contaba como un hijo se desahoga con su padre para no cargar con el peso de la angustia a solas. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente, llamé a la clínica de logopedia y vinculé la facturación directamente a mi cuenta corriente. 3 sesiones por semana, semana tras semana, durante 2 años ininterrumpidos. Hugo tenía 6 años cuando empezamos este camino, ahora tiene 8 y su progreso ha sido milagroso. Aunque todavía tiene días grises, ha empezado a devorar libros por capítulos y ha hecho sus primeros amigos de verdad en el recreo. El punto de inflexión fue la primavera pasada. Se plantó delante de toda su clase y dio una charla de 4 minutos sobre el funcionamiento de los volcanes. Yo estaba sentado al fondo del aula, escondido, y lloré con una intensidad que no conocía desde el funeral de Carmen. Aquello era lo que mi dinero había comprado. No un estatus ni un apellido, sino el derecho de un niño a encontrar su propia voz. Y ahora, resulta que esa voz no tiene sitio en la mesa de Navidad. Me quedé petrificado frente a la mesa de la cocina mucho tiempo después de cerrar el correo de Elena. Mi primer impulso fue llamar a Carlos y soltarle todo lo que pensaba, pero la vida me ha enseñado que las reacciones viscerales suelen ser incendios difíciles de apagar. Así que me levanté, regresé al refugio del garaje y seguí lijando con una determinación mecánica.
He descubierto que, cuando la vida te trata de forma injusta, mantener las manos ocupadas es la mejor manera de que la mente no se descarrile. Esa misma noche, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, abrí mis archivos digitales y empecé a recopilar pruebas de mi existencia en sus vidas. Movimientos bancarios con cada transferencia a la clínica, recibos de regalos, las botas de montaña de marca que le compré a Hugo el mes pasado porque Carlos mencionó de pasada que las viejas le hacían daño. Guardé también los correos de agradecimiento de Elena tras cada informe de progreso y aquel mensaje de WhatsApp de Carlos de hace 6 meses. Papá, no sé qué haríamos sin ti. De verdad. Añadí fotos de nuestras mañanas de sábado. Hugo maravillado con una estrella de mar en el acuario, Lucía babeando dormida sobre mi hombro en el tren, ambos tambaleándose sin ruedines en mi jardín. Etiqueté la carpeta simplemente como registro. No sabía qué iba a hacer con ella, pero necesitaba los hechos ordenados antes de que las emociones los emborronaran. A la mañana siguiente cometí el error, o el acierto, de cotillear el perfil de Facebook de Elena. Había publicado una captura de pantalla confirmando una reserva en un resort de lujo en Baqueira Beret. 5 noches en una cabaña de madera con jacuzzi y menú degustación para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Según la web del hotel, el capricho no bajaba de los 5.500 euros. El pie de foto rezaba: a los niños les va a encantar. Sintiéndome muy agradecida por la familia. Releí esa frase. Agradecida por la familia. El próximo bloque de 8 semanas de terapia de Hugo me lo facturaban en enero. Eran 3.200 euros. No soy un hombre que actúe por despecho. Fui profesor de historia durante más de 3 décadas y en un instituto aprendes que la paciencia es una herramienta de supervivencia. Aprendes a leer el ambiente de una clase y sabes que el que más grita rara vez es el que tiene la razón. No envié una respuesta incendiaria. Salí a pasear con el perro por la orilla de la playa, dejando que el salitre me aclarara las ideas sobre qué tipo de abuelo quería ser. Al volver, escribí mi respuesta. Hola, Elena. Gracias por la información sobre la Navidad. Entiendo que la visita de Ramón es una prioridad y que buscáis un día manejable. No obstante, necesito aclarar un punto logístico. He visto vuestros planes para Baqueira y me alegra que los niños vayan a disfrutar de ese viaje. Solo quiero confirmar que estamos alineados respecto a la factura de la terapia de Hugo de enero, que me llegará a principios de mes. Me gustaría ser previsor con los gastos del próximo trimestre. ¿Podríamos sacar un hueco para una llamada rápida esta semana? Gracias, Lucas. Lo revisé 4 veces. Era aséptico. Exponía hechos. No acusaba, solo preguntaba. Le di a enviar y el silencio duró 3 horas exactas. Entonces, sonó el teléfono. Era Carlos, con esa voz tensa de cuando se siente acorralado por la vergüenza. Papá, me acaba de llamar Elena. Dice que tu correo le ha parecido un poco pasivo-agresivo. He hecho una pregunta legítima, Carlos, respondí con calma. Eso no es agresividad, es comunicación básica. Pues está muy disgustada. Me lo imagino. Yo también lo estoy. Se hizo un silencio pesado. Papá, lo de Baqueira es un regalo de Ramón. No es dinero nuestro, él ha querido invitarnos. No afecta en nada al presupuesto de la terapia de Hugo. Entiendo el matiz, dije yo, pero intenta verlo desde mi perspectiva. Ramón paga vuestras vacaciones de lujo y, esa misma semana, recibo un correo diciendo que no pise vuestra casa por Navidad porque él está allí. Mientras tanto, yo sigo siendo el que paga las facturas médicas de tu hijo cada mes. No era nuestra intención que te sintieras así, balbuceó Carlos. ¿Y cuál era exactamente la intención? Es que Ramón. Bueno, él vive en Bilbao y casi no ve a los niños. Quería que el día fuera algo especial, solo para ellos. Ramón vive en Bilbao,
corté yo. Yo vivo a 40 minutos. Llevo a Hugo a sus sesiones de los sábados mientras vosotros trabajáis. Soy el que está en las trincheras. Y sin embargo, soy a quien le piden que venga el día 27 como si fuera una visita de cortesía. Papá, por favor. Carlos, te quiero. Adoro a Elena y a mis nietos más de lo que puedo expresar, pero tienes que escucharme bien. No voy a seguir siendo el soporte financiero y emocional de esta familia mientras se me trata como a un invitado de segunda. Eso no es una relación familiar, es un contrato de servicios. Escuché su suspiro de derrota al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Quiero que reflexiones sobre lo que te acabo de decir. Que lo pienses de verdad. Y después, quiero que nos sentemos los tres, tú, Elena y yo, a hablar cara a cara. Nada de correos ni llamadas. Y si Ramón es quien dicta las normas en vuestra casa, entonces que se siente él también. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Hablaré con Elena, dijo finalmente. Gracias, hijo. Espero vuestra noticia. Pasé los siguientes días sumido en una especie de espera silenciosa, de esas que pesan en el aire de la casa. Ni una palabra de Carlos ni de Elena. Ningún reconocimiento de mi mensaje, ninguna oferta para vernos, nada de nada. Me limité a mis rutinas. Pasear al perro por la costa, avanzar en la mecedora de castaño y leer hasta tarde. Pensé mucho en mi padre, un hombre de pocas palabras pero de memoria larga y un sentido muy estricto de la dignidad. Él solía decirme: tú enseñas a la gente cómo debe tratarte, Lucas. Cada vez que tragas con algo injusto sin decir nada, les estás dando permiso para repetirlo. Yo había pasado décadas siendo un alumno rebelde ante esa lección, prefiriendo la paz del silencio al conflicto de la verdad. El 12 de diciembre, finalmente, llegó un correo de Elena. Era informal, casi alegre, como si nuestro último intercambio nunca hubiera existido. Hola, Lucas. Solo un recordatorio. El bloque de sesiones de logopedia de enero para Hugo empieza el día 6. En la clínica me han dicho que te pasarán la factura directamente, como siempre. Lo está haciendo genial. Su profesora nos ha contado que la semana pasada leyó en voz alta en clase por iniciativa propia. Estamos orgullosísimos. Espero que estés pasando un buen mes. Al leerlo, sentí una claridad gélida asentarse en mi pecho. No era rabia, era lucidez. Ella no pensaba afrontar el problema. Iba a actuar como si nada hubiera pasado, enviándome una actualización enternecedora sobre el niño para que el dinero fluyera a tiempo mientras yo me preparaba para pasar la Navidad en soledad. Abrí mi carpeta de registro, archivé el correo y pulsé responder. Hola, Elena. Gracias por las noticias de Hugo, me llena de orgullo saberlo de su lectura. Sin embargo, quiero retomar nuestra conversación pendiente. No he tenido noticias sobre la reunión y es vital que hablemos antes de que termine el mes. Necesito que tengamos una charla honesta sobre cómo vamos a gestionar nuestra relación familiar y el apoyo a las terapias de ahora en adelante. Decime cuando os viene bien. Lucas. Esta vez, la reacción fue inmediata. En menos de una hora, Carlos estaba al teléfono. Papá, ¿a qué te refieres con eso de ahora en adelante? ¿Me estás diciendo que vas a dejar de pagar el tratamiento de Hugo? Estoy diciendo que quiero que hablemos antes de tomar cualquier decisión, Carlos. Eso es todo. Él necesita esas sesiones, papá. Sabes perfectamente por lo que ha pasado el niño. Lo sé mejor que nadie, respondí con calma. He estado en cada paso del camino. Precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Tras un silencio tenso, Carlos cedió. Vale. ¿Cuándo? Este sábado. En mi casa. A las 3. Vosotros dos y, si Ramón sigue por aquí, que venga también.
Ramón se va el 22. Vaciló Carlos. Entonces el 21 nos viene perfecto. Traedlo. El sábado 21, a las 3:10, su coche entró en mi camino. Carlos bajó con ojeras de cansancio. Elena, con una expresión defensiva, casi marcial. Detrás de ellos apareció Ramón. Un hombre corpulento, de hombros anchos y esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser el sol alrededor del cual orbitan los demás. Yo había preparado la mesa de la cocina con 4 sillas y una puesta en escena sencilla pero contundente. Mi carpeta de documentos, un resumen impreso para cada uno y 4 tazas de café humeante. No quería que pareciera una junta de accionistas, sino lo que era. Una conversación de familia que llegaba con años de retraso. Gracias por venir, dije cuando entraron. Sentaos, por favor. Ramón echó un vistazo a la estancia con una leve sonrisa de suficiencia, como si la situación le resultara pintoresca. Esperé a que todos estuvieran acomodados. Quiero empezar diciendo que os quiero profundamente. Sois mi familia y esos niños son el motor de mi vida desde que perdí a Carmen. No busco una guerra. Estoy aquí porque los problemas se hacen más pequeños cuando se miran de frente y se llaman por su nombre. Deslicé las hojas de resumen hacia Carlos y Elena. En los últimos 2 años, he aportado cerca de 35.000 euros para la logopedia y la terapia de Hugo. Eso no incluye los regalos, el material escolar, la ropa o nuestras salidas de los sábados. Lo he hecho porque adoro a mi nieto y creo en su potencial. No lo hice para llevar una cuenta ni para echárselo en cara a nadie. Hice una pausa, mirándoles a los ojos. Pero entonces recibo un correo donde se me excluye de la Navidad bajo el pretexto del núcleo familiar inmediato. Y a los pocos días, veo una publicación sobre un viaje de esquí de 5.500 euros en Baqueira. Estoy intentando entender cómo encajan esas 2 piezas en el mismo puzzle. Ramón tomó aire para intervenir. Mira, Lucas, lo que pasa es que... Ramón, te agradecería que me dejaras terminar, le corté con firmeza. Se quedó sorprendido, probablemente hacía años que nadie le pedía silencio. Pero cerró la boca. No me molesta el viaje a Baqueira. Si quieres agasajar a tu hija, es tu derecho. Lo que me duele es el patrón de comportamiento. Cuando hace falta solvencia, soy el abuelo indispensable. Cuando toca decidir quién se sienta a la mesa en Navidad, soy un añadido opcional. He permitido esto demasiadas veces y no va a volver a ocurrir. Elena empezó a lagrimear. Carlos no levantaba la vista del hule de la mesa. Me dirigí entonces directamente a Ramón. Llevas años convirtiéndote en el centro de gravedad de esta familia a base de maniobras y comentarios sutiles, decidiendo que es familia inmediata según te conviene. Vienes aquí, lo reorganizas todo a tu gusto y te vuelves a Bilbao. Y mi hijo te lo ha permitido porque es más fácil claudicar que enfrentarse a ti. Pero eso ha hecho daño, Ramón, y creo que en el fondo lo sabes. La mandíbula de Ramón se tensó notablemente. No voy a tolerar que se me acuse de... No te acuso, describo lo que veo, repliqué sin elevar el tono. Eres el abuelo materno y eso es sagrado. Pero no puedes decidir que yo valgo menos porque tú apareces 2 veces al año con un cheque más grande. El silencio en la cocina era absoluto. Miré a mi hijo. Carlos, necesito oírte. Carlos levantó la cabeza. Miró a su mujer, luego a su suegro y finalmente a mí. Vi en su rostro la misma expresión de cuando tenía 16 años y debía decidir si confesaba una falta. Se aclaró la garganta con dificultad. Tienes razón, papá. Su voz sonaba rota. Nos hemos aprovechado de ti. Quizás no con maldad, pero lo hemos hecho. Miró a Ramón con una determinación nueva. He dejado que los límites se emborronaran porque era el camino fácil. La culpa es mía. Elena intentó intervenir. Carlos, no digas eso.
No, Elena, es la verdad, continuó él. Mi padre ha estado en cada cita médica a la que nosotros no podíamos ir. Es a quien Hugo llama cuando está triste. Y nosotros le enviamos un correo sobre la Navidad como si fuera alguien a quien hay que gestionar. Siento mucha vergüenza por eso. Ramón se puso en pie, incómodo. Creo que esto se nos ha ido de las manos. Siéntate, Ramón, dijo Elena. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que me asombró. Miraba a su padre con una lucidez agotada. Por favor, siéntate. Él obedeció. Elena se volvió hacia mí. Lucas, te debo una disculpa de verdad. No siento que te sientas así. Gestioné fatal lo de Navidad. Mi padre lo sugirió y yo le seguí la corriente sin pararme a pensar en ti. Y luego te envié lo de la factura como si fueras un cajero automático. Estuvo mal. Lo sabía mientras lo escribía y lo sé ahora. Ramón miró a su hija y algo cambió en sus ojos. No fue un arrepentimiento total, pero sí una grieta en su armadura. Lucas. No se me da bien compartir el espacio. Mi exmujer me lo dijo durante 20 años y tenía razón. No quería desplazarte adrede, es solo que quiero ser importante para esos niños y no siempre mido las consecuencias. Fue una confesión honesta, y viniendo de él, valía oro. Respiré hondo. Esto es lo que propongo, sentencié. Seguiré pagando la terapia de Hugo hasta junio. A partir de ahí, quiero que asumáis vosotros esa responsabilidad. No por falta de ganas de ayudar, sino porque debéis construir vuestra propia autonomía financiera para su cuidado. Tenéis 6 meses para planificarlo. Carlos asintió. Es más que justo. Segundo. Espero ser incluido en los eventos familiares clave. Navidad, Reyes, cumpleaños. Esté o no esté Ramón. Me alegra que él venga, pero yo también estoy. Si hay que coordinarse, nos coordinamos. Por supuesto, murmuró Elena. Y tercero. Mis sábados con los niños son intocables. No son un favor que os hago, son el derecho de un abuelo. Les encantan esos sábados, añadió Carlos. Hugo se pasa la semana preguntando por ti. Sentí un nudo en la garganta. No lo sabía. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en este esquema? Le miré a los ojos. Entras en el mismo sitio que yo, Ramón. Como un abuelo que suma y que no intenta restar al otro. Hay sitio de sobra para los dos en la vida de esos niños. Siempre lo hubo. Ese nunca fue el problema. Me sostuvo la mirada un largo rato y asintió una sola vez. Hablamos una hora más, con el café ya frío, recordando a Carmen y anécdotas de los niños. Ramón se fue primero. En la puerta, se detuvo y dijo sin volverse. Has manejado bien la reunión, Lucas. Fue su forma de reconocer mi victoria. Cuando Elena fue a arrancar el coche, Carlos se quedó un momento conmigo en el umbral. No dejo de pensar en mamá, dijo. Ella habría arreglado esto hace años. Seguro, asentí, pero quizá era necesario que lo hicieras tú. Me asustaste de verdad con lo de la terapia, papá. Lo sé. No iba a dejar al niño sin ella, pero necesitaba que entendieras qué es lo que estaba en juego. Me dio un abrazo de los que ya no se daban, apretado y sincero. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces se perdían en la noche gallega, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi cocina volvía a ser puro. La Navidad de aquel año estuvo marcada por esas pequeñas incomodidades naturales que surgen tras una tormenta necesaria. Ramón se mostró cordial, casi cauteloso. Hizo un esfuerzo visible por sentarse a mi lado durante la cena, un gesto que sé que le supuso renunciar a su habitual papel de centro de mesa, y se lo agradecí internamente. Hugo me entregó una tarjeta que había hecho él mismo.
Era un dibujo de los dos en el tren, con figuras de palitos y sonrisas enormes que ocupaban toda la cara. Cuando me la dio, me miró a los ojos y dijo con una dicción clara, sin un solo titubeo: «He hecho esto para ti, abuelo, porque eres mi persona favorita». Lucía, que no está dispuesta a quedarse atrás, anunció de inmediato que yo también era su persona favorita, lo que desencadenó una negociación infantil sobre el orden de preferencia que nos mantuvo entretenidos hasta el postre. Antes de empezar a comer, Elena se levantó para hacer un brindis. Dio las gracias a todos por estar allí y luego, deteniendo su mirada en la mía, añadió con sencillez: «Y estamos profundamente agradecidos de tenerte aquí, Lucas. Lo decimos de corazón». Ramón, en un gesto de tregua definitiva, levantó su copa de vino de Rioja. «Así se habla», exclamó, sustituyendo su habitual aire de mando por uno de camaradería. «No fue el fin de todas nuestras diferencias, por supuesto. Ramón sigue siendo Ramón, pero ya no lanza dardos sobre mi implicación ni intenta monopolizar el afecto de los niños. Parece haber firmado una paz silenciosa con la idea de que los nietos tienen dos abuelos distintos y que, precisamente por eso, sus vidas son más ricas. Tal como acordamos, Carlos y Elena asumieron el coste de la logopedia de Hugo en julio. Le supuso un reajuste importante en su estilo de vida. Tuvieron que renunciar a suscripciones de televisión, a la cuota de un gimnasio de lujo y a lo que Carlos describió, entre risas, como una cantidad vergonzosa y poco saludable de comida a domicilio. Lo decía bromeando, pero detecté en su voz un orgullo nuevo. El de quien toma las riendas de su propia casa. Sigo recogiendo a los niños los sábados. No me pierdo ni un festival escolar, ni una tutoría a la que me inviten. Hugo tiene ya 9 años y lee libros que están 2 niveles por encima de su curso. El mes pasado me confesó que de mayor quiere ser científico para estudiar los terremotos porque, según su teoría, son básicamente la Tierra perdiendo los papeles, abuelo. En esos sábados compartidos pienso mucho en Carmen. Recuerdo todas las lecciones que me dio sin necesidad de dar sermones. Cómo ser paciente, cómo estar presente de verdad, cómo defender tu espacio sin necesidad de gritar. Reconozco que no siempre lo hice bien. Durante demasiado tiempo dejé que las cosas se deslizaran por la pendiente de la desidia, convenciéndome de que estaba preservando la paz cuando, en realidad, solo estaba evitando la incomodidad de ser honesto. La mecedora de castaño, la misma que estaba lijando cuando empezó todo este proceso, preside ahora mi porche trasero. A Hugo le encanta sentarse en ella cuando vienen de visita. Se balancea con la mirada perdida en el jardín y me lanza preguntas sobre historia que me dejan descolocado. Me pregunta por qué hay guerras, por qué existe gente mala o si los seres humanos siempre hemos sido así. No siempre tengo respuestas académicas para él, pero lo que sí tengo es todo el tiempo del mundo para escuchar sus dudas. He aprendido que estar ahí de forma fiable, consistente y sin condiciones, es el regalo más auténtico que un hombre puede ofrecer. Hay una verdad sobre las familias que desearía haber comprendido mucho antes. La generosidad sin límites no se transforma en amor, con el paso del tiempo se transforma en una expectativa. Y las personas que de verdad te quieren no necesitan que seas un mártir complaciente. Necesitan que seas honesto. Necesitan ver que conoces tu propio valor, porque si tú no te respetas, ellos, tarde o temprano, también dejarán de hacerlo. Aquella conversación tan difícil en la mesa de la cocina resultó ser el ancla que lo salvó todo. No porque hiciera magia ni cambiara a nadie de la noche a la mañana, sino porque nos obligó a mirarnos sin máscaras. La honestidad, aunque llegue con retraso, limpia el aire de una manera tan absoluta que terminas preguntándote cómo demonios podías respirar antes de ella. Si alguna vez te sientes desplazado en tu propia familia, si sientes que eres útil para las cargas pero invisible para las celebraciones, recuerda esto. Tu presencia no es menos valiosa que tu aportación económica. No tienes que comprar tu sitio en la mesa de los tuyos.
Hablar por uno mismo no es un acto de egoísmo, es el acto de amor más grande que puedes hacer por todos, incluido tú mismo. Conoce tu valor. Di lo que piensas con calma, pero con firmeza, y confía en que quienes deban quedarse a tu lado, lo harán. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Casi firmo el acta de defunción de mi propio legado porque llegué a creer que mi mente se estaba apagando. Mi nuera, Valeria, me tendió una taza de café solo con esa sonrisa gélida y perfecta que ella reserva para las fotos de beneficencia. En ese momento, Diego, un joven técnico de sistemas que apenas lleva 3 meses en la empresa, entró en la sala de juntas con una tableta en la mano. Fingió tropezar con el cable del proyector y, al apoyarse en mi hombro para no caer, dejó caer un pequeño dispositivo sobre mi regazo mientras me susurraba al oído. Don Iván, mire su reloj. No beba. Confíe en mí. Miré la pantalla de mi smartwatch bajo la mesa. Había una notificación de prioridad máxima de la app de seguridad del hogar inteligente. Era un clip de audio grabado hace apenas 10 minutos en la cocina de la oficina. La voz de Valeria se escuchaba nítida. Solo es un ansiolítico potente, Pedro. No lo matará, pero lo dejará balbuceando como un idiota frente a los notarios. En cuanto empiece a divagar, firmamos la incapacidad técnica y el imperio es nuestro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la planta 45. Miré a mi hijo, Pedro, a quien siempre llamé Pedro por sus delirios de grandeza aristocrática, y vi cómo evitaba mi mirada, concentrado en una mota de polvo sobre sus zapatos de 1000 euros. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Fingí que se me caía el bolígrafo Montblanc y, mientras todos se inclinaban por puro reflejo servil, intercambié las tazas con la precisión de un trilero de la Puerta del Sol. 5 minutos después, el caos se desató en la sala, pero yo era el único que tenía la mente más clara que nunca. Si alguna vez has tenido que hackear tu propia vida para descubrir que tu familia te está traicionando, dale a me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios. ¿Hasta dónde llegaría tu propia sangre por dinero? Mi nombre es Iván Gutiérrez. Tengo 73 años y levanté Logística Gutiérrez desde una furgoneta Ebro destartalada hasta convertirla en un gigante del transporte europeo. Pero allí sentado, en la cabecera de esa mesa de caoba en pleno corazón de Madrid, me sentía como un león viejo rodeado de hienas con traje de Armani. A mi lado estaba Benítez, mi abogado de toda la vida, con un semblante sombrío, y Pedro, mi único hijo. Pedro tiene 40 años, pero sigue teniendo la mirada del niño que rompía sus juguetes para ver qué había dentro. Estaba empapado en sudor, tamborileando los dedos sobre una pila de documentos que me despojaban de todo. El control ejecutivo, el derecho a voto y mi dignidad. Me habían hecho creer que tenía demencia. Valeria me recomendó un especialista que, casualmente, ahora sospecho que está en su nómina. Me decía que mis despistes eran el inicio del fin. Sugería que me retirara a Marbella, a ver los barcos pasar. Y yo, cansado de luchar contra el tiempo, estaba a punto de rendirse. Valeria entró de nuevo en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. Llevaba un vestido blanco de seda que gritaba pureza, pero sus ojos eran puro cálculo. Traía la bandeja de plata con las 2 tazas de porcelana de la empresa. Aquí tiene, suegro, dijo con esa voz de seda. Su café solo, cargado, para que tenga los 5 sentidos puestos en el contrato. Es un día histórico para la familia. Colocó la taza frente a mí y se quedó con su café con leche cremoso. Se sentó junto a Pedro y le apretó la mano con una fuerza que parecía más una amenaza que un gesto de cariño. Vi a mi hijo estremecerse. Estaba pálido, como si estuviera viendo su propia ejecución. Gracias, querida, murmuré. Alargué la mano hacia la taza. El aroma era intenso,
pero ahora sabía que bajo ese aroma a grano tostado se escondía una dosis masiva de benzodiazepinas líquidas. De repente, la pantalla gigante de la sala de juntas parpadeó. Era Diego desde el control técnico. Perdonen las molestias, don Iván, estoy terminando de configurar los sensores de presencia y el micrófono ambiental del sistema de seguridad nuevo. Sigan con lo suyo, dijo a través de los altavoces. Valeria bufó, impaciente. Termina de una vez, muchacho. Iván, bebe, se va a enfriar. Fue entonces cuando puse en marcha mi contraataque. Fingí un temblor violento en las manos, el mismo que ellos habían usado para diagnosticarme mi supuesta enfermedad. Dejé que el bolígrafo rodara bajo la mesa, justo hacia los pies de Valeria. Vaya por Dios. Mis manos de papel. Refunfuñé. Me agaché. Bajo el amparo de la mesa, mis ojos se encontraron con los de Diego, que me miraba a través de la cámara de la Pecam instalada para vigilar a los perros en la oficina. Me hizo una señal imperceptible con la tableta. Con un movimiento rápido, intercambié mi café negro por su café con leche. Cuando volví a incorporarme, las tazas estaban en su lugar, pero el contenido era el opuesto. Siento la torpeza, dije, limpiando la pluma. Cogí el café con leche que ahora estaba frente a mí. Odio la leche, me sienta fatal al estómago, pero di un trago largo y profundo. Era empalagoso, lleno de azúcar para ocultar cualquier rastro del fármaco que ella creía que yo estaba ingiriendo. Valeria se relajó. Pude ver cómo sus hombros bajaban 3 centímetros. La tensión desapareció de su rostro y, por pura inercia o quizás por esa arrogancia de quien se cree vencedor antes de tiempo, cogió la taza que tenía delante. Mi taza. La muerte líquida que ella misma había preparado. Dio un trago generoso, saboreando el café negro mientras me miraba con una chispa de triunfo en los ojos. Terminemos con este trámite, Iván, dijo ella, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Firma y podrás irte a descansar. Mañana todo será más fácil para ti. Puse la pluma sobre el papel. Empecé a leer la letra pequeña con una lentitud exasperante. Le hice a Benítez preguntas absurdas sobre la responsabilidad civil en el transporte de mercancías peligrosas. Necesitaba que el tiempo corriera. Pasaron 3 minutos. Valeria empezó a parpadear con fuerza. Se frotó la nuca y su mirada empezó a perder el foco. ¿Habéis subido la calefacción?, preguntó con voz pastosa. No, Valeria. Está a la temperatura de siempre, respondí con una calma glacial. 5 minutos. Ella soltó una risita nerviosa, totalmente fuera de lugar. Miró a Pedro y le acarició la cara, pero su mano aterrizó en su nariz. Pedro. Tienes 3 ojos. Qué gracioso. Balbuceó. Los abogados se miraron entre sí, desconcertados. Pedro se puso de pie, aterrado. Val. ¿Qué te pasa? Estás diciendo tonterías. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas eran de gelatina. Se apoyó en la mesa, tirando varios documentos al suelo. Señaló a un punto vacío en la pared y empezó a gritar. El barco. Pedro, el barco de Marbella ya es nuestro. Dile al viejo que se calle. Dile que firme antes de que se me cierre el mundo. De repente, sus ojos se pusieron en blanco. Intentó decir algo más, pero solo le salió un murmullo ininteligible. Sus brazos convulsionaron ligeramente, golpeando su propia taza y derramando el resto del café sobre el contrato millonario que yo debía firmar. Se desplomó sobre la alfombra como un fardo de ropa sucia, roncando profundamente en un sueño químico e irreversible frente a toda la junta directiva. Llamada a emergencias. Gritó Pedro, cayendo de rodillas junto a ella. Papá, algo le pasa. Me levanté lentamente. No había rastro de demencia en mi mirada. Miré a Diego,
que desde la puerta de la sala de juntas me hizo un breve gesto de aprobación con la cabeza. No hace falta urgencia vital, Pedro, dije con una voz que hizo que los abogados se quedaran petrificados. Solo necesita dormir. Y tú necesitas darme muchas explicaciones. Me quedé perfectamente inmóvil, observando cómo mi hijo intentaba despertar a una mujer que acababa de confesar sus pecados en medio de un sueño inducido por su propia avaricia. Los abogados le aflojaban el cuello a Valeria, mientras Benítez llamaba a los servicios médicos de la torre. Pedro sollozaba, sacudiéndola por los hombros, con un pánico que olía a culpa desde 1 kilómetro de distancia. Miré el café con leche derramado, esa mancha dulce y pegajosa sobre la alfombra de diseño, y luego miré a mi hijo. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos eran 2 pozos de terror. Sabía perfectamente qué había en esa taza porque él mismo había ayudado a elegir la dosis. Pedro, dije. Mi voz sonó como el crujido de un glaciar, firme y peligrosa. La supuesta niebla de mi cerebro se había disipado, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. ¿Qué le pasa a tu mujer? ¿No decíais que yo era el que estaba enfermo? No respondió. No pudo. Los paramédicos del edificio llegaron en 3 minutos. Mientras subían a Valeria a la camilla, ella empezó a balbucear sobre barcos en Marbella y el viejo ya no cuenta, una confesión narcótica frente a los notarios que grababan todo con la mirada estupefacta. Me puse de pie, me abroché la chaqueta y miré a Benítez. La firma queda cancelada por tiempo indefinido, sentencié. Pero Iván. Los inversores. Balbuceó el abogado. He dicho que se acabó. Rugí, golpeando la mesa. El sonido resonó como un disparo. Me giré hacia Pedro, que temblaba como un niño pillado en una falta grave. Vete al hospital. Averigua qué ha tomado, porque sea lo que sea, ese café era para mí. Y reza para que se recupere, porque si abre la boca más de la cuenta, lo siguiente que firmará será tu confesión. Salió corriendo. Me quedé solo con Diego, que permanecía en la esquina de la sala con su tableta. Me acerqué a él. Buen trabajo, muchacho. ¿Cómo lo supiste? Don Iván, instalé los micrófonos del hilo musical ayer. Se quedaron abiertos por un error de configuración. O quizá fue el destino. Los escuché en la cocina esta mañana. Decían que usted era un estorbo necesario de eliminar. Le puse una mano en el hombro. Guarda esas grabaciones en 3 servidores distintos. Y búscame a Rosa. Valeria la echó esta mañana bajo una acusación falsa de robo. Necesito encontrarla antes de que Pedro intente silenciarla también. Salí de la torre, pero no cogí el coche oficial. Necesitaba un médico que no estuviera en la nómina de mi hijo. Fui a una clínica privada en la otra punta de Madrid, bajo un nombre falso. El diagnóstico fue claro. Mi demencia era en realidad una intoxicación crónica y sutil por benzodiazepinas de larga duración. Me habían estado drogando a fuego lento durante meses para anular mi voluntad. Llegué al Hospital Universitario de La Paz 2 horas después. Encontré a Pedro en una sala de espera privada. Un médico con una bata impecable y una actitud demasiado relajada intentó venderme la misma moto de siempre. Señor Gutiérrez, su nuera ha sufrido un brote psicótico por estrés y agotamiento. Nada grave, solo necesita descanso. Miré al médico. Sabía que su reloj de oro no se pagaba con un sueldo de hospital público. ¿Estrés, doctor? Sonreí sin rastro de alegría. Mi nuera estaba celebrando la compra de un yate mientras se le caía la baba. No me mienta. Pedro se acercó, intentando agarrarme del brazo con sus manos sudorosas. Papá, por favor. Ella solo quería que todo fuera perfecto. Se ha presionado tanto por cuidarte que su cuerpo ha dicho basta. Firma los papeles aquí mismo, el notario puede venir al hospital. Así descansaremos todos. Lo miré de verdad.
vi la desesperación de un hombre que debe dinero a gente peligrosa. Me estaba usando el colapso de su mujer como un chantaje emocional de última categoría. Mañana, Pedro. Mañana lo arreglaremos todo, mentí, dándole una palmadita en la mejilla que lo dejó helado. Salí del hospital y me dirigí a Vallecas. No usé el Bentley, sino una vieja furgoneta Nissan que guardaba en un almacén de las afueras, la misma con la que empecé a repartir paquetes hace 40 años. Era invisible, un fantasma entre el tráfico madrileño. Encontré a Rosa en un cuarto piso sin ascensor. Estaba aterrada. Don Iván. Pensé que me habrían hecho algo, lloró al verme. Me salvaste la vida, Rosa. Ahora cuéntame todo lo que viste. Rosa sacó un pequeño frasco de cristal ámbar que había rescatado de la basura de Valeria. Es un tranquilizante para caballos, señor. Ella lo mezclaba con su azúcar especial todos los días. Y hay algo más. Rosa bajó la voz. Escuché a Pedro hablar por teléfono con unos hombres. Decía que si no conseguía el control de la empresa este viernes, el grupo de Marbella vendría a por él. No son inversores, don Iván. Son prestamistas. Me metí el frasco en el bolsillo. Tenía el arma, tenía el motivo y tenía a Diego controlando los servidores de la casa. Pero necesitaba el golpe final. No iba a enviarlos a la cárcel para que vivieran de mis impuestos, iba a enviarlos de vuelta al lugar de donde yo vine. A la nada. Rosa, haz las maletas. Te vienes conmigo. Mañana es el gran día de la firma. Pero no será la firma que ellos esperan. Regresé a mi despacho de madrugada. Diego me esperaba allí, tecleando furioso. He entrado en las cuentas personales de su hijo, señor. Está en la ruina. Ha hipotecado hasta su alma. Perfecto, dije, sacando una carpeta de cuero de mi caja fuerte. Diego, quiero que redactes un documento. Vamos a usar el mismo encabezado que el poder notarial que ellos prepararon. Pero vamos a cambiar el cuerpo del texto. Me senté en mi sillón de cuero, mirando las luces de Madrid. Mi hijo pensaba que yo era un viejo acabado. Mañana descubriría que el león puede estar viejo, pero sigue sabiendo cómo despedazar a las hienas. Prepáralo todo, Diego. Mañana les daremos exactamente lo que han pedido. El control de sus vidas. Caminé hacia mi vieja furgoneta Ebro, con los sonidos del tráfico de Madrid convirtiéndose en un rugido sordo en mis oídos. Mi propio hijo y su esposa no solo habían intentado anularme, habían convertido mi hogar en un campo de minas digital y químico. Pero mientras arrancaba el motor de la Ebro, que respondió con un gruñido rudo y fiable de otra época, supe una cosa con certeza. Los imperios no se regalan, se defienden. Me dirigí directamente a un pequeño almacén en un polígono industrial de Getafe. Allí me esperaba Diego. No era un laboratorio de toxicología lo que necesitaba esta vez, sino un centro de mando. Diego había pasado las últimas horas analizando el rastro digital de las medicinas de Valeria. Don Iván, mire esto, dijo Diego, señalando 3 pantallas. No es veneno para matar, es para borrar. Es una variante sintética de escopolamina líquida mezclada con benzodiazepinas. En dosis altas, produce una sumisión química total. Te convierte en un títere que firma lo que le pongan delante y, al despertar, no recuerda ni su nombre. Me senté frente a los monitores. La rabia que sentía era gélida. Durante 3 meses, cada vez que olvidaba las llaves, cada vez que me perdía conduciendo hacia el club de campo o que olvidaba el código de mi propia caja fuerte, no era la vejez llamando a mi puerta. Era mi familia empujándome al abismo. Me habían estado microdosificando para que, cuando llegara el día de la firma, yo aceptara mi incapacidad con alivio. Diego, ¿tienes acceso a los micrófonos del salón principal de la finca? Pregunté. Todo bajo control, señor.
El sistema de casa inteligente que instalaron para vigilarle ahora trabaja para nosotros. Me puse los auriculares. Eran casi las 2 de la mañana. En la pantalla de seguridad vi a Pedro entrar en el despacho, seguido de una Valeria que aún caminaba de forma errática tras el incidente del café. Eres un inútil, Pedro. Siseó la voz de Valeria a través del micro. Casi nos descubre por tu culpa. Si no llega a ser por el médico que tenemos en nómina, ahora estaríamos declarando ante la policía. Yo no sabía que cambiaría las tasas. Lloriqueó mi hijo. Está alerta, Val. Sospecha algo. Tenemos que parar. Parar. El tono de Valeria subió una octava. El grupo de Marbella no va a parar. Si el viernes no transferimos los 7 millones de euros para cubrir tus deudas de juego, nos van a mandar en cajas de cartón a La Moraleja. Necesitamos su firma mañana mismo. Está bien. Susurró Pedro, y oí el sonido del cristal chocando contra la botella de whisky. Mañana lo haremos. Si no firma por las buenas, falsificaré el rastro biométrico con el software que compramos. Total, es solo un viejo estorbando en su propio trono. O es él, o somos nosotros. Me quité los auriculares. El silencio en el almacén de Getafe era pesado. Mi hijo, el niño al que enseñé a conducir, el que heredaría todo de forma natural, estaba dispuesto a borrar mi existencia por 7 millones de deuda con la mafia. Diego, dije, con una voz que no reconocí ni yo mismo. Prepara el documento de dación en pago. Y usa el mismo formato que su contrato de transferencia de poderes. Quiero que parezca el mismo papel. Pero en las cláusulas ocultas, quiero que firmen la confesión de sus deudas y la entrega voluntaria de todos sus bienes personales, casas, coches, cuentas, a favor de la Fundación Rosa Martínez para empleados del hogar. Hecho, don Iván. Y he programado el sistema para que, en cuanto usted pulse un botón en su reloj, la grabación de su confesión de esta noche se envíe automáticamente a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Al día siguiente, regresé a la mansión. Caminaba apoyado en mi bastón, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban. Pedro y Valeria me esperaban en el salón principal con un notario que evitaba mirarme a los ojos. Papá, hemos traído los documentos definitivos, dijo Pedro, intentando ocultar el temblor de sus manos. Firma aquí y todo este estrés desaparecerá. Podrás descansar. Valeria me tendió una pluma con una sonrisa de depredador. Hágale caso a su hijo, suegro. Es lo mejor para todos. Miré el documento. Gracias a la pericia de Diego, la primera página era idéntica a la original, pero el resto era mi sentencia contra ellos. Firmé con un trazo firme. Luego, les pasé el bolígrafo. Como es un traspaso de bienes familiares mutuo, necesito que vosotros también firméis aquí, dije, señalando el anexo. Para que conste que aceptáis las cargas y deudas. Firmaron sin leer. La soberbia es el peor enemigo del criminal. En cuanto Pedro puso el último punto, me levanté del sillón. Tiré el bastón a un lado y me erguí con toda mi estatura. Bueno, dije, recuperando mi voz de mando, ahora que habéis firmado vuestra propia ruina, tengo una noticia. Diego, dale al play. De los altavoces ocultos del salón empezó a salir la conversación de anoche. Es solo un viejo estorbando. O es él, o somos nosotros. La cara de Pedro pasó del blanco al gris ceniza. Valeria intentó abalanzarse sobre la mesa para romper los papeles, pero Diego entró en el salón con 2 agentes de seguridad privada. No te molestes, Valeria, dije con calma. Ese documento que acabáis de firmar reconoce vuestras deudas de juego y transfiere vuestro patrimonio personal para pagarlas. No tenéis nada. Ni vuestras cuentas, ni vuestros coches, ni esta casa. Todo ha pasado a un fondo gestionado por Rosa. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo.
gritó Pedro, cayendo de rodillas. Mi hijo murió anoche en esa grabación, respondí. Ahora mismo, la Guardia Civil tiene una copia de vuestro plan de sumisión química. Tenéis 10 minutos para salir de mi propiedad. Salí a la entrada de la casa. Allí, aparcada frente a sus flamantes deportivos que ya no les pertenecían, estaba mi vieja furgoneta Ebro de 1985. Les arrojé las llaves de la furgoneta a los pies. Empecé con esto y con nada en los bolsillos, dije, mientras los coches patrulla asomaban por la puerta de la finca. Es justo que vosotros hagáis lo mismo. Aprovechad el viaje a la cárcel para pensar en cómo se conduce un negocio de verdad. Me subí a mi coche oficial, con Diego al volante y Rosa en el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor cómo los agentes esposaban a la pareja que intentó robarme el alma. El imperio de los Gutiérrez seguía en pie, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba era puro. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.